a pasar ningún caudal por R1. Se van a quedar los dos al mismo nivel. Entonces, las variaciones de H1 no son independientes del segundo tanque. Por eso son interactuantes, porque en esta ecuación la variación de H1 depende de H1 y también depende de H2. Y además depende de una entrada. Es lo que estábamos expresando acá, que las variaciones de H1 dependían de H y dependían de las entradas. Pero como acá hay dependencias de dos variables de estado, en realidad lo tengo que expresar matricialmente, porque esta expresión era válida cuando la variación de H1 dependía solo de H1. ¿Me siguen? En la segunda expresión, ¿qué voy a decir? Que las variaciones en este tanque, que es en definitiva variaciones de volumen en el tanque 2 por unidad de tiempo, va a ser lo que entra. ¿Qué es lo que entra acá? El caudal que entra por R1. Y ese caudal habíamos visto que era H1 menos H2 sobre R1. Y lo que sale de este tanque es un caudal que va a depender de la presión hidrostática y de la resistencia esta, es decir, de que tan abierto o cerrado tengo una válvula en R2. Entonces, la variación de H2, otra vez vemos que no depende solo de H2, sino que también depende de H1. Cuando acomodamos esta expresión para que quede todo en función, las variaciones de H1 en función de H1, de H2 y de Q, un poco más descomprimidas, digamos, y las de H2, fíjense que es muy fácil llevarlo a una forma matricial. La variación de H1 es esto por H1 más esto por H2. Es este término más este término más este término. Todo esto y más este término. Es esto por H1 más esto por H2, que son estos dos términos. Más, como Q es mi entrada, es este coeficiente por Q, que es lo que me está indicando ese término. Si lo estoy llevando a esta forma, que las variaciones de ambas variables de estado dependen de las variables de estado y de la entrada. Esta expresión, la variación de H2 es esto por H1 más todo esto por H2, que es todo este término. Y como esta no depende de Q, más 0 por Q. Porque Q está afectando en forma directa a este tanque, pero a este no. A este lo está afectando a través de H1, que ya lo he tenido en cuenta. No lo debería tener en cuenta de nuevo. ¿Sí? Entonces fíjense cómo las dos ecuaciones que yo utilizaba en un sistema en un sistema de segundo orden interactuante, lo puedo expresar como una expresión matricial de las variaciones de las variables de estado en función de las variables de estado y de las entradas, que en forma general es esto. ¿Esto se entiende? ¿Sí? Y ahora me queda saber las salidas. ¿Quiénes son las salidas en este tanque? Perdón, en este sistema. Uno es para este tanque el caudal que sale por aquí. Y para este tanque es el caudal que sale por aquí. Entonces, si yo expreso... no lo puse acá. Bueno, en el apunte está. Si yo expreso este caudal Q1 que sale, ¿de quién depende? De H1 menos H2 sobre R1. Y la salida esta, que es este caudal Q2, es H2 sobre R2. Con eso, si se fijan en el apunte, hay otra matriz que está expresada de esta forma. ¿Quiénes son las dos salidas? Q1 y Q2, que dependen de H1 y de H2, y en este caso no dependen de U, por eso la matriz D es 0. En el caso de que tuviéramos tres entradas y tres salidas, nos quedaría una matriz, o sea, la principal de 3×3. Claro. Y las matrices de 3×3 es A. Y
B depende de la cantidad de entradas. Claro. A veces es un vector, porque si es una sola entrada, como en el caso de recién, es un vector de 2 por 1. Si tuviera relación todas las entradas con todas las variables de estado, podría ser una matriz de orden superior. Bueno, entonces, si expresamos ahora nuestro conjunto de variables de estado y salidas en forma matricial de esta forma, y aplicamos transformada de Laplace, estamos haciendo lo mismo que hacíamos en la unidad 1, solo que en la unidad 1 lo hacíamos a partir de estas ecuaciones que eran sencillas. Pero lo mismo que yo hacía aplicando transformada de Laplace a estas dos ecuaciones, lo puedo hacer en un sistema matricial. Entonces, cuando aplico transformada de Laplace a la derivada, es lo mismo. La transformada de Laplace de una derivada es S por la variable, o sea, por un vector de variables de estado en el campo de S, un vector de condiciones iniciales, porque habrá una condición inicial para H1 y para H2. Todos estos son vectores. El vector de variables de estado y el vector de condiciones iniciales de la variable de estado. En este caso, como hemos supuesto, al igual que acá, que los coeficientes son todos constantes, es una matriz de coeficientes constantes por un vector, la transformada de Laplace es la matriz A por la transformada de Laplace del vector, más B por la transformada de Laplace del vector de entradas, y en I hacemos lo mismo. ¿Qué hemos hecho después? Vamos a encontrar, a despejar, X de S. Entonces, si despejamos de acá, digamos, este término menos el vector de condiciones iniciales, lo paso sumando al segundo miembro, y este término A por X de S lo paso restando al primer miembro, para poder sacar factor común en X de S de aquí, ¿qué veo? Mi matriz A es de 3 por 3 o de N por N. Y S es una variable que está afectando 1 a 1 a X de S. Entonces, ¿cómo lo expreso? Como S por la matriz identidad. Porque la matriz de identidad va a multiplicar a S solo de a 1 por B a X de S. Y además, para poder hacer esta resta, necesito que las dos matrices sean del mismo orden. Entonces, al hacer S por la matriz identidad, estoy trabajando con una matriz de 3 por 3 que le voy a restar la matriz A. Igual a las condiciones iniciales más B por 1. Si despejo de aquí X de S, para despejar tengo que multiplicar y dividir por la matriz inversa. Entonces va a quedar la matriz inversa de S por I menos A por todo esto. Si ahora esta X de S la reemplazo acá, voy a encontrar una función que relaciona I con U. Porque de aquí X de S queda en función de las condiciones iniciales y de U. Pero en la unidad 1, si se acuerdan, habíamos visto que la función de transferencia se definía para condiciones iniciales nulas. Entonces puedo hacer 0 este vector, considerar condiciones iniciales de todas las variables de estado 0, y al reemplazar acá me va a quedar una expresión como esta, donde I de S depende de C por la matriz inversa de C por I menos A, por B por U, más B por U. Como lo que me interesa es encontrar la función de transferencia, que es la relación entre la salida y la entrada, saco factor común aquí, G de S va a ser esta función. Que fíjense que depende de la matriz de coeficientes C, de la matriz de coeficientes A, B y D. Todas las matrices que intervienen en mi modelo multivariable intervienen en la función de transferencia. Pero cuando hacíamos la antitransformada y hacíamos el análisis de estabilidad, ¿qué es lo que nos interesaba de la función de transferencia?
cuando queríamos analizar estabilidad. Saber si un sistema era estable conociendo la función de transferencia. Las raíces. ¿Las raíces de quién? De la ecuación característica. Del denominador. Que si la función de transferencia es lazo cerrado, es la ecuación característica. Pero en general, saber si es estable o no depende de las raíces del denominador de la función de transferencia. ¿Y qué tengo como denominador acá? Nosotros sabemos que la inversa de una matriz es la adjunta sobre el determinante. Bueno, deberían saber de álgebra. Bueno, no importa. Si no lo sabían, lo recordamos. Entonces, si yo hago este reemplazo aquí, ¿qué tengo como denominador de la función de transferencia? Determinante. El determinante de S por I menos A. Y la estabilidad de un sistema multivariable se analiza sencillamente como el determinante de S por I menos A igualado a 0. Las raíces que salen de ahí me van a decir si el sistema es estable o no. Si, pese a que el análisis es bastante complejo, porque necesito muchas ecuaciones diferenciales para llegar al modelo, fíjense que el análisis de estabilidad es sumamente sencillo. Vamos a ir al ejemplo. Este es el caso de los dos tanquecitos de recién. Le hemos dado valores numéricos a las dos secciones, a las dos restricciones R1 y R2. Entonces tenemos nuestra ecuación diferencial matricial, es decir, el modelo matricial de mi sistema de dos variables de estado, que es H1 y H2. Entonces, numéricamente tenemos la matriz A, tenemos la matriz B, y si queremos saber si el sistema es estable o no, sencillamente hacemos S por I menos A. Fíjense que aquí S multiplica solo a la diagonal principal. Entonces, cuando hacemos la resta, llegamos a esta matriz, y el determinante de esta matriz es sencillamente una ecuación diferencial de segundo orden, de las cuales sacamos que las dos raíces es menos 1 y menos 2. ¿Qué análisis hacíamos de estabilidad en la unidad 1, en la 3, de estabilidad de un sistema? Un sistema era estable cuando sus raíces eran negativas. ¿Todas negativas? Parte real negativa. Porque podía ser compleja conjugada y la parte real de la raíz es lo que me da la estabilidad. Porque me daba la envolvente, ¿se acuerdan? Entonces, como acá tengo dos raíces reales negativas, ¿qué es lo que yo puedo estimar así rápidamente sin hacer antitransformada ni hacer nada? Que ese sistema tiende a la estabilidad. Sí. Siempre va a ser S por I menos A. Sí, siempre. Esa es la forma de... Porque cuando hiciste todos estos reemplazos y llegaste a la función de transferencia, en esa función de transferencia donde vas a tener una matriz A que siempre va a estar en el numerador, C que está en el numerador, B que está en el numerador y D que está en el numerador, lo único que te va a generar en el denominador, un factor en el denominador, es el determinante de S por I menos A. Entonces siempre la estabilidad depende de la matriz A. Y si se acuerdan, cuando analizábamos de acá I de T es la antitransformada de I de S. Por lo tanto, es la antitransformada de G por U. Y decíamos que de acá surgía la solución homogénea, que era el transitorio, y de acá sale la solución particular, que es función de la entrada y que es la segunda parte de la respuesta. Ese concepto lo repetimos acá. Tienen que
se me va a apagar. Sí, tranquilo. Gracias. Deja tus cosas que te... Sí. Tomamos lista de una. Sí. Bueno, entonces miremos si ahora hiciéramos la antitransformada. Si hiciéramos la antitransformada, deberíamos resolver la matriz inversa S por I menos A. La matriz inversa es la adjunta de la matriz dividido el determinante. ¿Cómo era la definición de matriz adjunta? Era la matriz transpuesta de cofactores. Es decir, había que sacar el cofactor de cada elemento de la matriz, que el cofactor era menos 1 elevado a la suma de los coeficientes del lugar donde estaba el elemento, si era el elemento 1, 1, el 1, 2, eso es lo que yo sumaba acá, por el determinante de la matriz que quedaba de anular la fila y la columna. A ver, más o menos. Sí, quedó muy claro. Que era A11, A12, vamos a hacer la de 2 por 2, A21 y A22. Entonces, la matriz de cofactores es la de cofactor de esto, tengo que anular esta fila y esta columna, me va a quedar A22, pero multiplicada por menos 1 al cuadrado. La de este, había que anular esta fila y esta columna, era A21, pero A21 elevada, A1 más 2 al cubo. Entonces, eso me generaba un signo positivo, un signo negativo alternado. Y la matriz de cofactores, bueno, en este caso simplemente es dar las vueltas, pero después a esa matriz de cofactores había que transponerla. Transponerla significaba que los elementos que eran filas se transformaban en una columna y los de las columnas en filas. Bueno, tendría que haber hecho todos esos pasos para encontrar nuestra matriz de cofactores y después hacer la transpuesta de esta matriz. Como estas dos son iguales, aunque las transpongan quedan igual, pero estas dos cambian en la diagonal. Y la matriz inversa es esta matriz, la matriz inversa es la adjunta, que en definitiva es todo esto, dividido el determinante, que es S por S más 1 por S más 2 en todos los términos. Si yo hago la antitransformada, que es este paso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer la antitransformada de cada uno de estos términos. Sí, antitransformar cada uno de los elementos de la matriz. Si yo hago eso, a lo que voy a llegar es a esto. La antitransformada de esto es 1/2 por E a la menos t más E a la menos 2t. La antitransformada de esto es 3/2 por E a la menos t menos E a la menos 2t. Si resuelvo cada uno de las antitransformadas de cada uno de los elementos, fíjense que son cada término una suma de exponenciales elevada a menos 1 y a menos 2. ¿Y quién era menos 1 y menos 2? La raíz. Las raíces del determinante de S por I menos A. Entonces, sin necesidad de haber hecho todos esos pasos que me iban a demostrar que la solución homogénea es una suma de exponenciales elevada a menos 1 y a menos 2, yo puedo analizar desde acá que el sistema va a ser estable. Porque como sé que la solución va a ser una suma de exponenciales decrecientes, los 4 términos, pasado un tiempo, van a tender a 0.
que lo estoy demostrando si hago la antitransformada de cada uno de los términos. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, mi solución homogénea, en definitiva, que es la parte de la solución que depende de G, en los sistemas multivariables sencillamente dependen de las raíces del determinante de S por I menos A. Por compleja que sea la matriz A, la solución se encuentra fácilmente conociendo las raíces del determinante de S por I menos A. Y la solución homogénea es la que depende dentro de mi ecuación diferencial. Siempre hacemos cuando las entradas son cero, es decir, no es la solución que depende de las entradas, sino que es la solución que depende de G. Por eso en esta antitransformada hago lo mismo, pero desprecio B por U. ¿Por qué? Porque supongo que las entradas son constantes, no hay variación en las entradas, y la solución depende solo de G. ¿Y eso qué es lo que me da? El transitorio. Y el transitorio es lo que me permite analizar la tendencia de I. ¿De qué forma va a ir variando inicialmente esa salida? Si yo sé que esa salida va a ir decreciendo, significa que va a ir tendiendo a una estabilidad. Un valor que será bueno o que será malo, pero que va a tender a un valor definido. Si me da que las raíces son cero, algunas, significa que va a quedar una solución con oscilación permanente. Y si hay raíces positivas, va a haber en algún momento, pasado un tiempo mayor o menor, una tendencia a la inestabilidad. Entonces, por eso es importante ese determinante de S por I menos A, porque me va a simplificar el análisis de estabilidad simplemente al análisis de las raíces del determinante de S por I menos A. Siempre al menos que tengamos una raíz positiva y hay motivo que va a ser inestable. Y porque vos en esta solución que encontrabas acá, te iban a quedar términos que son función de E a la menos 1 por T y términos que son E a la menos 2 por T. Estos van a tender a cero en algún momento y estos se van haciendo cada vez más grandes. Claro. Dependiendo de cuál sea el positivo, a veces pasaría esto. Claro. Que al principio, si tiene más peso el exponente negativo, va a tender a disminuir, pero una vez que ese se haga chiquitito y el otro se haga cada vez más grande, en algún momento la inestabilidad aparece. ¿Y ese fenómeno se alcanza a ver con el transitorio? Y por eso depende del valor absoluto del exponente. Si es menos 3 y